La Reforma, escrito por Stephen Nichols. Más allá de estas 5 solas y aún más allá de los muros de la Iglesia, la Reforma transformó la sociedad y la cultura de forma radical. Esto es especialmente cierto con respecto a la doctrina de la vocación. La Iglesia medieval había secuestrado la vocación solamente para el trabajo eclesiástico. Los sacerdotes, los monjes y las monjas tenían un llamado, pero había poca importancia religiosa en las actividades diarias de la gente ordinaria. Lutero desafió esta distinción, refiriéndose a las profesiones laicas y a nuestros roles como esposos y esposas, padres e hijos, como llamados. Los reformadores articularon una robusta doctrina de la vocación, en la cual todo en la vida podía hacerse para la gloria de Dios. Al ofrecer una nueva perspectiva sobre el trabajo, los reformadores devolvieron la dignidad al trabajo y a la actividad económica. Al no exigir más celibato del sacerdocio, los reformadores restituyeron a un lugar de honor a la vida matrimonial y familiar, ya no viéndola como un obstáculo para la espiritualidad y la piedad, sino como el contexto en el cual ejercitamos nuestra espiritualidad y devoción a Dios. Los reformadores también creyeron que Dios se revela a sí mismo en su mundo y que tenemos la obligación de subyugar su creación como vicerregentes de su gloria. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Esto condujo a los reformadores a promulgar leyes más humanas y a enfatizar la dignidad de la humanidad. La ciudad de Ginebra sobresale aquí. Ginebra acogió a cientos de refugiados protestantes que huían del gobierno católico en Inglaterra, Escocia e Italia. Por sugerencia de Calvino, joyeros florentinos refugiados trajeron la industria relojera a Ginebra. Bajo el liderazgo de Calvino, los refugiados ingleses produjeron la Biblia de Ginebra, la cual es considerada la primera Biblia de estudio moderna. La reforma fue ante todo eclesiástica, fue una reforma de la Iglesia y de la vida de la Iglesia. Uno de los asuntos más apremiantes para los reformadores tuvo que ver con la discusión de las marcas de la verdadera Iglesia. Por siglos, solo una iglesia dominó el panorama. Los reformadores la denominaron iglesia falsa. ¿En base a qué? Esta pregunta condujo a la discusión de las marcas de la verdadera iglesia. Los reformadores establecieron 2 marcas. 1, el orden correcto de los sacramentos y 2, la predicación de la palabra. Lutero lo deja claro. Podemos dejar a un lado todo excepto la palabra. Este énfasis condujo a la reforma del culto, la predicación y el llamado de la Iglesia en el mundo. En un sentido, la reforma puede verse como una respuesta a la crisis de autoridad a través de una Edad Media. La Iglesia Católica Romana fue la autoridad en todo y para todo. A medida que la Iglesia se desmoronaba, el tema de la autoridad se sentía con bastante fuerza. Aunque los pensadores renacentistas de alguna manera se separaron de la Iglesia, aún mantenían fuertes lazos con ella por medio de su patrocinio de las artes. Muchas figuras del Renacimiento enfatizaron la revelación divina como la fuente del conocimiento.
Con el tiempo, sin embargo, el Renacimiento marcó la trayectoria para el modernismo. El modernismo claramente hizo caso omiso de la revelación divina y buscó en sí misma la autoridad, enfatizando la autonomía y la racionalidad humana. Sin embargo, los reformadores miraron a la única base segura y cierta de autoridad. Se sometieron a sí mismos a la palabra de Dios, la cual por sí sola es la fuente final de autoridad de todas las cosas. Sorprendentemente, dos hijos de Ginebra, Juan Calvino y Jean-Jacques Rousseau, llegaron a respuestas bastante diferentes a la pregunta de autoridad y a visiones diferentes de la sociedad y la cultura. La modernidad siguió el camino de Rousseau. La Iglesia debe seguir el camino de Calvino. Tal vez los puritanos, conocidos como la gente del libro, fueron los que mejor encarnaron este principio de sumisión a la palabra de Dios de la Reforma. En El progreso del peregrino de Juan Boyan, Cristiano inicia su viaje con una carga en su espalda y un libro en su mano. La carga, su pecado, se cae cuando Cristiano llega al pie de la cruz y se encuentra con Cristo. Sin embargo, el libro en su mano le sigue guiando a través de su viaje a la ciudad celestial. Para los puritanos y los reformadores, solo la Biblia es nuestra guía segura para la vida. Mientras la Iglesia permanezca fiel a la Biblia, ella también permanecerá fiel a su misión y el Evangelio florecerá. El regalo y legado de la Reforma que se nos ha confiado es el redescubrimiento de las doctrinas bíblicas plasmadas en las 5 solas. La Iglesia de cada época necesita reformarse al someterse solo a la autoridad de la Escritura, proclamando el Evangelio de gracia y justificación solo por la fe y solo a través de Cristo, y viendo toda la vida en el servicio de nuestra vocación primaria, vivir solo para la gloria de Dios.